Hola, ¿qué tal amigos de Vivo Sports? Mi nombre es Alejandro Matamoros, acompañado de mi compañero Carlos Salgado. Les traemos este especial sobre el Gran Premio de la Ciudad de México, que primero hay que aclarar que se acaba de renovar en una junta que tuvieron entre el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se acaba de renovar este Gran Premio de la Ciudad de México para hasta el 2025, un Gran Premio que se supone se iba a dar fecha hasta este calendario del 2022, pero aún así acaba de renovarse y ahora, bueno, tendremos 3 años más de Fórmula 1 de deporte motor en nuestra Ciudad de México, en nuestro país, y creo que es algo muy bueno para nuestro país y también para el deporte motor, porque México ha sido un mercado que ha crecido mucho últimamente, ¿no, Carlos? Te doy la bienvenida. Gracias, gracias. Pues sí, es un mercado que ha crecido. Checo Pérez ha estado peleando por el subcampeonato de la Fórmula 1 junto con Charles Leclerc. Ahorita Pérez se encuentra 2 puntos por debajo de Leclerc. Así que bueno, pues esperemos que Checo Pérez por fin logre una victoria en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de su casa. Un gran premio que hemos esperado durante mucho tiempo. Y bueno, pues yo creo que tendríamos que analizar todos los históricos que han hecho los mexicanos durante este Gran Premio, que se ha disputado en este Gran Premio. Se han coronado 5 campeones de conductores, se han coronado aquí en la Ciudad de México. Un Gran Premio que es especial por Día de Muertos, porque está ambientado en Día de Muertos. Y sobre todo porque, bueno, por fin podríamos poder decir que tenemos a un mexicano, a un connacional peleando entre los mejores de la Fórmula 1, ¿no crees? Y no solo eso, sino también que pueda ganar su propio el Gran Premio Sí. de su país, ¿no? O sea, Sí. ganar en tu país creo que lo hace un punto más especial y creo Claro. que también genera mucha expectativa en todos los mexicanos, ¿no? Recordar también, para quienes nos siguen y o quienes apenas están incorporando a este mundo del deporte motor, que se corre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que está ubicado en la Ciudad de México, que tiene una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace y lo convierte en el más alto dentro del calendario de la Fórmula 1, un poco parecido a lo que se lleva en Austria, y esto supone un gran reto para todos los pilotos y que también es lo que marca y que muchas escuderías gustan de México, ¿no? Que es un reto más, es algo diferente a lo que se corre en los demás circuitos por la altura. Creo que es un poco más difícil, Carlos, y sobre todo es más como un reto para cada uno, ¿no? Y la aerodinámica, desde la carga de combustible, desde los neumáticos, todo tiene un punto más especial en este autódromo, ¿no? Sí, sí, indudablemente los neumáticos, ya lo dijo Mario Isola, el representante de Pirelli en la Fórmula 1, que bueno, lo importante aquí en este Gran Premio es la temperatura de los neumáticos, que los equipos, los conductores tienen que encontrar la temperatura adecuada para los neumáticos. Se prevén lluvias justamente para el día de la carrera, entonces va a ser aún más complejo. Si de por sí en seco encontrar la temperatura idónea en los neumáticos es difícil, ahora en condiciones de lluvia a esta elevación de los 2.250, decías. Exactamente. 2.250 metros de elevación, bueno, va a ser aún más difícil. Es un trazado que tiene una recta muy larga, un trazado que llega al kilómetro 240 metros, y bueno, se alcanzan velocidades de incluso 347 kilómetros por hora. Son velocidades sumamente altas. Volviendo un poco al aspecto de los neumáticos, Mario Isola recalcaba que la temperatura era idónea para que bueno, pudiera conseguir el conductor una mejor carrera. Todo lo opuesto a lo que pasaba en Austin, porque en Austin se trata de cargas aerodinámicas. Es un circuito de cargas aerodinámicas por la trazada que hay de las heces. Y después las rectas largas, entonces ahí tienes que configurar el carro de manera distinta. Y un circuito que se diferencia muchísimo de Suzuka. Tú sabrás perfectamente que, bueno, en Suzuka hay muchas curvas que son peraltadas. Entonces eso le trae a los neumáticos pues un desgaste significativo, que fue lo que terminó por definir la victoria de Verstappen y para así conseguir su título, ¿no? Su segundo título de conductores. Exactamente, y también es uno de los circuitos que mayor longitud tiene, con 4.304 kilómetros de longitud. Se corre a 71 vueltas en el Gran Premio de México y es por eso que también supone una gran experiencia necesaria en los pilotos para poder tener y trazar esas curvas que tú decías y esta carga que es menor a lo que se tenía en Austin, y es lo mismo por lo que tienes que configurar diferente el coche en una cuestión de, ¿qué será? 4 o 5 días
por el tema del viaje, todo es por eso que supone un gran reto para los pilotos. Correcto. Es también, también vamos a dar un poquito de datos hablando sobre lo histórico del Gran Premio, lo histórico del autódromo, que la vuelta más rápida lo sostiene Valtteri Bottas, que en el 2021 registró una vuelta de 1:17.774 segundos, siendo la vuelta más rápida en el autódromo. Hermanos Rodríguez, y también el propio finlandés tiene el récord de velocidad con 372.5 kilómetros por hora en el 2016. Ambos con la escudería Mercedes, cabe resaltar, porque Williams. ahora ya está en Williams en el 2016 y 2021 en Mercedes. Es correcto, sí. Entonces, cabe resaltar que ahorita él se encuentra en Alfa Romeo, pero también te hablo un poco de las escuderías y las posibilidades que tienen para este gran premio, ¿no? No sé tú cómo veas qué escudería crees que tiene un poco con estos datos la posibilidad y quién llega mejor para este gran premio. Bueno, yo creo que, como lo dijo Leclerc, y yo coincido con él, la escudería a batir es Red Bull. No obstante, sabemos todos que el tema de la Fórmula 1 y las declaraciones es un juego mental. Un equipo puede decir en algún momento, nosotros somos los débiles, y en otro momento resulta que eran los más fuertes, ¿no? Es un juego mental al final del día. Retomando el dato que tú dabas del récord de velocidad, es el récord de velocidad en carrera. Porque justamente en ese mismo año, en el circuito callejero de Bakú, se llegaron a los 372 kilómetros por hora, 378 si no mal recuerdo. Y justamente lo hizo Valtteri Bottas. El finés, junto con el Williams, llegó a batir ese récord, pero fue en la sesión de clasificación. Es una sesión en donde el carro, bueno, va en una configuración distinta, no aerodinámicamente por el motivo del parque cerrado, en donde después de la sesión de clasificación ya no pueden modificar el carro. Pero la carga de combustible era menor de lo que pudiera estar en carrera. No, y también tienen las zonas de DRS activadas de manera automática, ¿no? Claro. No es como en una carrera que no tienes esa zona de DRS automática, al menos de que estés a cierta distancia de tu rival. Es correcto. Entonces tienes una diferente carga, tienes una diferente velocidad de punta incluso, Sí. y es lo que termina ayudando. Volviendo un poco al autódromo y recordar que el último podio que se dio en el Gran Premio de la Ciudad de México estuvo conformado por la victoria de Max Verstappen, seguido de en ese entonces la gran pelea, la gran rivalidad que teníamos de la temporada pasada, Lewis Hamilton y Checo Pérez, que estuvo también a punto de llevarse ese segundo lugar en las últimas curvas, atacando a Lewis, pero que sigue siendo un resultado histórico para Checo en la pasada temporada, quedando en tercer lugar, el primer mexicano en subirse al podio en la Ciudad de México, ¿no? Correcto. Entonces lo hace un resultado histórico y que ahora también creo que nos ilusiona un poco más al pensar en la victoria, ¿no? Sí. Llegando ya con Max Verstappen como bicampeón. Y también Red Bull ya campeón del campeonato de constructores, perdón. Eso permite a Checo a lo mejor un impulso para tratar de buscar la victoria en casa. No creo que llega un poco más relajado, llega ya sin esa ansiedad de tengo que ver cómo puedo ayudar a mi compañero a hacer campeonato, tengo que pensar en los puntos por mi escudería, simplemente también concentrarse en sí mismo y, como él lo decía en las anteriores entrevistas previo a este gran premio, simplemente buscar ese sueño que él ha tenido toda su vida, ¿no? Ganar en su país, ¿no? Sí. Y ahora imagínate, ¿no? Cómo se vivió el ambiente en el autódromo la temporada pasada, cómo explotó por un tercer lugar. Imagínate la fiesta que sería en México si llega a ganar esta carrera. Checo, me parece que todos nos iríamos, me sumo a la idea de irme al Ángel de la Independencia a batir ahí y estar felices, pero bueno. Sí, yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que tenemos motivos. Yo creo que nosotros como mexicanos en esta temporada, pensar en una victoria de Checo Pérez en su casa está alimentada por las dos victorias que ha conseguido en esta temporada. La primera fue Mónaco, en una circunstancia totalmente no normal, anormal. Estaba lloviendo, dejaron de contar las vueltas, sino que terminaron por reloj, por límite de tiempo. Y también fue en Singapur, un circuito extremadamente callejero y que además es en extremo demandante. La tensión del circuito que le da hacia el conductor es en extremo estresante, ¿no? Recuerdo, mentiría quién, pero en algún momento algún conductor llegó a decir que era el circuito más estresante que ha conducido, ¿no? Y bueno, igual en circunstancias de lluvia. Singapur y Mónaco fueron circuitos callejeros en cuestiones de lluvia climatológicas y también por tiempo. No se terminaron las vueltas, fue por una cuestión de tiempo. No por nada el Checo lo han denominado el rey de los circuitos callejeros, claro. Pero no que en todos los circuitos callejeros le va muy bien a Checo, contando lo que es el Gran Premio de Mónaco, contando lo que es el Gran Premio de Singapur y en Bakú también recordar que la temporada pasada
ganó Bakú. Entonces, los circuitos callejeros se le dan muy bien a Checo. Sí. Si bien ahorita el Gran Premio de la Ciudad de México no es un callejero, sigue siendo el de su país y sigue siendo el más importante para él. Creo que desde el punto de vista de Checo Pérez es el mejor, pero también me gustaría recordar que no es el único mexicano que ha corrido en el autódromo, No. en la Fórmula 1, sino también tenemos a Pedro Rodríguez, a Esteban Gutiérrez y a Moisés Solana, ¿no? Son mexicanos que ya han corrido en el autódromo de Hermanos Rodríguez sin un resultado tan grande como Checo, pero siguen siendo mexicanos. Y con el simple hecho de estar en esa máxima categoría, creo que ayuda y que también inspira a otras generaciones de mexicanos al ver el sí se puede, ¿no? Claramente que se puede, ¿no? Y ha sido el lema de Checo, ¿no? Bueno, a los nombres que tú decías hace un momento, yo agregaría a Ricardo Rodríguez. Si bien él corrió en el 62 en una carrera no puntuable donde ya pertenecía a la familia Ferrari, bueno, pues yo lo añadiría por la sencilla razón de que fue en un circuito, en un momento en donde se empezó a inaugurar el circuito, ¿no? Ricardo Rodríguez, donde, bueno, desgraciadamente fallece en ese mismo circuito, en los libres, me parece, en los 1, justamente en la vuelta 17, ya la última vuelta, y fue además por una cuestión, pues no sé si se escuche bien o mal, pero una cuestión de orgullo, porque él ya había obtenido el primer lugar y después llega otro conductor, le quita ese primer lugar del crono y bueno, él pues le dijeron a su equipo ya no salgas y él decidió salir, ¿no? Y se terminó por estrellar en la curva peraltada número 17. Hoy la curva que se llama Nigel Mansell por esta actuación épica que tuvo en el 88, 90, donde, bueno, le hace un rebase a un piloto para terminar 1-2 con Alain Prost. Pero volviendo un poco a la cuestión de los conductores mexicanos, Ricardo Rodríguez fallece en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pedro Rodríguez, bueno, en aquel entonces se llamaba el circuito Magdalena Michuca. Magdalena Michuca. Después Pedro Rodríguez consigue un cuarto lugar en el 68. Y Moisés Solana, bueno, consigue un 10º en el 64. Sergio Pérez, como lo habíamos dicho, consigue un tercer lugar, el primer podio el año pasado, el tercer lugar. Y Esteban Gutiérrez, pues solo compitió en el 2016 con un 19º. En ese entonces estaba compitiendo con Haas, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, correcto. Eran las primeras temporadas de Haas. Las primeras pretemporadas Sí. de Haas. Exactamente. Esteban Gutiérrez, que ya no se encuentra en la Fórmula 1, pero sigue en el deporte motor. Y también recordar ahorita que comentabas lo de la Magdalena Michuca. Sin hacer un poco de lado a la Magdalena Michuca, se le dejó el nombre a las curvas de Magdalena Michuca, lo que ahora todos conocemos como el Foro Sol. Para quienes hablan español, el Foro Sol son las curvas de la Magdalena Michuca. Así dejémoslo y se pasó el nombre Autódromo de los Hermanos Rodríguez por los mismos Ricardo y Pedro, grandes corredores, y creo que son los que más impulsaron en México el deporte motor, ¿no? Para que hoy tengamos a Checo Pérez, para que tuvimos a Moisés Solana, para que tuvimos a Esteban Gutiérrez, para que ahora tenemos también a Pato O'Ward, por ejemplo, en IndyCar, con grandes posibilidades de llegar a la Fórmula 1. O sea, son grandes impulsores y por eso se le da a este autódromo el nombre en honor a estos hermanos que lograron impulsar, ¿no? Y hablando un poco ya más de historia del autódromo, recordar que fue inaugurado en mayo de 1994, pero la gran carrera que tuvo en México de la Fórmula 1 fue en 1962, ¿no? Este circuito ha formado parte del calendario de la Fórmula 1, grandes tiempos, pero pausados, ¿no? Creo que desde el 63 al 70 fue más o menos donde estuvo, donde se tuvieron que retirar por Jack Hill, que hubo cierto problema ahí, hubo mucha gente que se metió. 200,000 personas se invadieron el circuito. O sea, imagínense, en mucho resumen, hubo un total despadre ahí adentro que terminó generando que hasta un perro saliera atropellado. Ya se imaginarán ustedes. Bienvenidos a México. Sí, esa fue la bienvenida a México de la Fórmula 1. Pues sí. Y tuvieron que pararlo durante 16 años, ¿no? Volvieron hasta 1986. Sí, sí, regresan en el 86. En el 86, si no mal recuerdo, bueno, aquí están los datos, es Gerard Berger de Benetton, consigue la victoria. Y bueno, aquí marca una pauta, un segundo ciclo del Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde ellos empiezan a competir justo a mediados y a principios de año. Llegaba a ser la tercera, sexta carrera, llegaba a estar en ese periodo del calendario, ¿no? Un calendario que, bueno, hoy sería ajeno porque regularmente en este tercer ciclo pues se compite justamente en temporadas de Día de Muertos. La temática del gran circuito, del circuito Hermanos Rodríguez es justamente Día de Muertos, ¿no? Sí, no, y aparte de esto termina generando, yéndonos un poco para ese dato y aprovechando que vamos para allá,
que sea de los circuitos o bueno, de las carreras que cierre el calendario de las Fórmula 1, ¿no? Y eso Correcto. ayuda a que se haya coronado gente campeona del mundo en el circuito de México, ¿no? El primero hablar de los que tienen más victorias es Max Verstappen, es el piloto que más victorias tiene en el circuito de los hermanos Rodríguez, con 3 victorias en el 2017, 2018 y la pasada del 2021, donde le siguen Alan Prost, Jim Clark, Lewis Hamilton y Nigel Mansell, con 2 cada uno, ¿no? Ahora sí, yéndonos un poco a los datos de quiénes han sido los campeones en tenemos demasiados campeones, ¿no? Lo comentabas al principio, demasiada gente que ha salido campeona en este gran premio, ¿no? Empezando por Lewis Hamilton, que logró su 4º y 5º campeonato mundial de la Fórmula 1 en las ediciones del Gran Premio de México 2017 y 2018. Es correcto, sí. Pero no solamente es reciente, sino más atrás, ¿no? Sí, más atrás tenemos, por ejemplo, el caso de Jackie Stewart, que consiguió en 1969 el primero de los 3 campeonatos que obtuvo durante toda su carrera en Fórmula 1. Yéndonos un año más para atrás, en el 68, Graham Hill consigue, llegando al primer lugar, y consigue su segundo y último campeonato de conductores. Y por último, el neozelandés Denny Hulme consigue llegar en tercer lugar para obtener su único campeonato de conductores. Es un circuito que también ha visto cosas históricas como por ejemplo el primer podio de Michael Schumacher en 1992, llegando en tercer lugar con Benetton. Y bueno, el histórico que todo mexicano tiene presente, el tercer lugar de Checo Pérez en 2021, ¿no? Y ahorita que volvemos un poco al presente, ¿te parece si hablamos un poco de lo que podríamos esperar de Checo Pérez para el Gran Premio que se presentará este domingo a las 2 de la tarde en la Ciudad de México? Porque hablemos un poquito del 2021. Creo que las circunstancias de lo que pasaba en el Gran Premio del calendario pasado son completamente distintas a las que se viven hoy en día, ¿no? Recordando y retomando un poco el pasado, regresamos a que en la temporada 2021 Max Verstappen estaba con tan solo unas diferencias arriba de Lewis Hamilton de no más de 10 puntos liderando el campeonato, ¿no? Sí. Necesitando tanto Max Verstappen el apoyo de su de su coequipero, por no decir segundo piloto, Checo Pérez, para lograr el campeonato, como Lewis Hamilton también necesitando el apoyo de Valtteri Bottas en ese entonces. Las circunstancias eran distintas para ambos pilotos, para ambos coequiperos y para escuderías, buscando que Max Verstappen llegara a su primer campeonato mundial, ¿no? Sí. Y es por eso que Checo queda tercer lugar con todo y queriendo buscar el 1-2 para Red Bull. Ahora las circunstancias me parece son distintas porque Max Verstappen ya es campeón del mundo, bicampeón, Red Bull ya es campeón, sí. Y lo único que queda en el aire y que incluso Helmut Marko lo ha dado a conocer, para quienes no conocen quién es Helmut Marko, es por así decirlo, director, pero también es más o menos, su título oficial es asesor ejecutivo de Red Bull. Ha dicho que ahora lo que busca Red Bull es asegurar el segundo lugar de pilotos para Sergio el Checo Pérez, ¿no? Es correcto. Entonces eso termina impulsándolo aún más para tratar de buscar y lograr la hazaña de ganar el Gran Premio como mexicano en su país, ¿no? Entonces creo que las circunstancias son completamente distintas a las que se vivían. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué crees tú que podemos esperar para Checo Pérez y para los mexicanos este domingo? Bueno, yo personalmente creo que mucha gente que ha estado siguiendo el gran circo de la Fórmula 1 podría llegar a pensar que este es un gran premio ya de relleno, porque los 2 campeonatos básicamente ya están definidos. Está definido el campeonato de constructores, que lo obtuvo Red Bull en Austin, justamente con un acontecimiento, pues bueno, que no fue nada agradable, el fallecimiento del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y el campeonato ganado de Max Verstappen, su bicampeonato en Suzuka. Entonces, mucha gente podría llegar a pensar que este gran premio, pues nada más es un gran premio de relleno y hasta ahí. Pero no, como estábamos diciendo al principio del programa, se tiene que definir el subcampeonato, aún está en juego, está muy cerrado entre Leclerc, Checo Pérez y un poco más atrás Russell. Y también estamos por ver, pudiera ser que Max Verstappen pueda romper el récord de las 13 carreras en una sola temporada, que solo lo han conseguido 2 conductores, que fue en Vettel y que fue Schumacher. Vettel en 2013 y Schumacher en 2004. Es un gran premio que, bueno, yo creo personalmente que es muy difícil que Checo Pérez gane. No quiero ser pesimista, porque Max Verstappen va a ir a romper ese récord. Brasil no es el lugar adecuado para que Verstappen llegue a romper las 13 victorias, porque Brasil es un territorio de Mercedes. Hay mucho seguidor de Hamilton en Brasil
Y dejar para Abu Dhabi hasta la última carrera, yo creo que no sería sensato desde el punto de vista del Red Bull, ¿no crees? Sí, no, aparte poniendo en retroalimentación a los que nos ven, también en una anterior conferencia de prensa, por así decirlo, de Max Verstappen, se le pregunta si buscaría ayudar a Checo a ganar este gran premio que es en su país, y él mismo tiene claro su objetivo, ¿no? Que es romper el récord de más carreras ganadas en un calendario. Sí. También tomar en cuenta que este calendario ha sido el más largo en la historia de la Fórmula 1 y el que se viene es más, entonces también histórico, entre comillas, ¿no? Porque son diferentes circunstancias en diferentes años, pero sigue siendo un récord pues que para muchos puede ser imbatible, ¿no? Y muy rara vez tienes un carro, una aerodinámica, un equipo, una escudería, por así decirlo, y un piloto en donde todo se complementa y realmente tienes claro y tienes fijo que eres o que tienes el mejor coche dentro de toda la parrilla, porque realmente lo es. El RB18 de Max Verstappen realmente es y será y pasará a la historia como uno de los mejores coches, ¿no? Sí. Entonces creo que Max Verstappen quiere aprovechar eso y él en la conferencia retomando, al responder dice que él cree que Checo puede lograrlo por su propio mérito, que no necesita de su ayuda. No quiere verse tampoco en esa parte de voy a ganar y lo voy a llevar, pero tampoco quiere verse en esa parte de ahora yo soy su escudero, ¿sabes? Sí, no. Entonces creo que sí se ve difícil el panorama, pero tampoco imposible. No, yo vería de muy mala manera que celebremos una victoria de Checo Pérez cuando Verstappen se la regale. Exactamente. Yo creo que no sería la victoria que uno tendría que saborear de la mejor manera, y yo no iría al ángel si es que Checo Pérez gana y a pesar de que Max Verstappen le dio la carrera, ¿no? También hay otro récord del que no se habla mucho, porque creo que Mercedes ya pasó a segundo plano, y es el hecho de que Hamilton, durante toda su trayectoria, desde 2007 me parece que fue cuando inició su trayectoria en Fórmula 1, siempre ha estado ganando una carrera, desde ese entonces hasta ahorita, hasta 2021. Y en este 2022 se podría romper esa racha de una victoria por temporada. Un dato que, bueno, ha pasado a segundo plano, pues porque Mercedes ya no está ahí compitiendo con hasta arriba, ya no está doblando carros y ya no está Hamilton quedándose solo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser interesante el final de temporada. Pareciera que es un final de temporada ya de mera reglamentación, de mero compromiso, pero yo espero ver a un Checo Pérez subcampeón y que el próximo año, pues bueno, lo podamos ver como campeón, ¿no crees? Sí, exactamente, es un resultado histórico. También tener un piloto mexicano como segundo lugar del campeonato de pilotos es algo que la verdad creo que no se veía venir. Y creo que es algo que debe de ilusionar a los mexicanos para el futuro del deporte motor en México y para el futuro de Checo Pérez, que a lo mejor y ya no es tanto como para decir, ay, Checo durará unos 5 años más, pero que sigue siendo algo histórico, ¿no? Porque es un piloto que viene desde abajo, que ha empezado en escuderías como Sauber, hasta terminar en Red Bull. Sí tuvo su oportunidad en McLaren, pero creo que eso luego lo podremos tocar porque es un tema demasiado largo. Pero entonces creo que es demasiado bueno para México esto que se está presentando. Y me gustaría retomar esto que decías de Mercedes, porque si bien estamos hablando del autódromo, también tenemos que hablar del Gran Premio. Es interesante ver cómo Hamilton ahora pasó de, como tú dices, doblar coches, doblar vueltas, sacar alrededor de, ¿qué será? Sacaba 15 segundos al segundo lugar. Más. O sea increíble. O sea, exactamente. Iba solo. Doblar vueltas incluso hasta el tercer lugar. Sí. Y ahora que incluso se le dificulte su coequipero, ¿no? Sí. Ver este cambio también generacional que empieza a generar, aunque no lo quiera, Mercedes, ¿no? Sí. Porque George Russell desde el principio de campaña se dijo presente. Y si bien ahorita Lewis Hamilton ha estado retomando un poco más, creo que Russell ha llegado a imponer que también él es el futuro, ¿no? Y también quiero nada más dar esperanzas. También tenemos allá los tifosi, ¿eh? O sea, dejen de despreocuparse y como dicen, dejar de relleno, ¿no? Las próximas carreras definen mucho. Sí. Los tifosi han perdido marcha. Han tenido muchas pérdidas, como la de Carlos Sainz. Sí, fue un error de George Russell y lo que sea necesario. Muy claro el error. Se ha acercado Mercedes en el campeonato de constructores a Ferrari. Sí. Y también tenemos esa pelea abajo que nadie toma en cuenta, pero que es muy importante para el desarrollo de equipos entre McLaren y Alpine. Sí. Entonces, eso terminará ayudando a que este gran premio siga teniendo un gran atractivo, ¿no? Porque sigue siendo un campeonato que a lo mejor, y ya no define nada hasta arriba, pero sí define a futuro. Porque recordemos que conforme al orden es el presupuesto que reciben. Y acaba de recibir
una penalización Red Bull. Para quienes todavía no lo han visto, lo recibió apenas el día de hoy Red Bull, una penalización en la que obtendrá el 10% menos de tiempo para actualizar su coche en la siguiente campaña. Y también, bueno, una falla financiera que, bueno, no creo que le duela tanto en esa parte a Red Bull, pero que también da esperanzas a los demás equipos de acercarse. Bueno, son 7 millones y son 10% menos del tiempo en el túnel de viento, ¿no? Exactamente. Yo, si fuera Red Bull, estaría un poco preocupado por la parte de Adrian Newey, en donde, bueno, tienen que ellos checar la parte de aerodinámica. Entonces, yo creo que más o menos ahí la parte que tiene que suceder es que las demás escuderías, no fijarse tanto en la parte de arriba, sino en las demás escuderías, porque esto puede definir el futuro del próximo calendario. Sí. Gente que también recordar que va a haber un gran cambio de asientos para la siguiente temporada. Gente como Fernando Alonso, que dejará Alpine para llegar a Aston Martin. ¿Se jubila Vettel? Exactamente, se jubila Vettel y entonces terminará ocupando ese lugar. Llega gente joven como es, bueno, joven entre comillas, Nick de Vries, que creo que se ha ganado a pulso esta oportunidad siendo campeón de Fórmula 2, siendo campeón también en la W Series, o sea, Fórmula E, o sea, ha tenido mucha experiencia y también ha seguido en Mercedes desde que salió de la Fórmula 2, ¿no? Es un gran piloto Nick de Vries desde mi punto de vista. Es curioso, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Nick de Vries en Alfa Tauri, un egresado de la Academia de Mercedes. En Red Bull. Tenemos en Red Bull a Checo Pérez, un egresado de la Academia de Ferrari. Y bueno, Ferrari tiene a un egresado de la Academia de Red Bull, que es Carlos Sainz. Y McLaren tiene, por ejemplo, le acaban de robar el fichaje estrella, esa estrellita que ha formado Alpine durante todo. Exactamente, Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2. Sí. Que, bueno, fue un tema impresionante que rompió y se fue a casi hasta corte. Se querían ir para definir que ya había firmado contrato, que no, que sí. Es la gran estrella que estaba formando Alpine, ¿no? Oscar Piastri, lo tenían ahí, lo trataron, haga de cuenta como Messi en el Barcelona, y que antes de que debutara se lo robó el Real Madrid. Así más o menos le pasó a Alpine, se lo robó McLaren, quien ahora está peleando el campeonato de pilotos. También tenemos salidas de gente como Daniel Ricciardo, que ya no seguirá en la Fórmula 1, no tiene asiento. Y es algo sorprendente, ¿no? Alguien que a lo mejor en su momento fue la mejor estrella de la Fórmula 1 o lo que pintaba para ser un gran campeón. Sí, pintaba. Se fue apagando por sus decisiones, ¿no? Es correcto, sí. Y además lo ha dicho claramente. Daniel Ricciardo no quiere estar en Haas, ¿no? A pesar de que Gunther Steiner había dicho que, bueno, era un buen candidato Ricciardo para ocupar el lugar de Mick Schumacher, ¿no? Que bueno, Mick Schumacher, ya lo dijo el mismo dueño de Haas, es costoso tener a Mick Schumacher por todos los choques que ha tenido. Entonces, bueno, un equipo chico, porque realmente Haas es un equipo chico, no es por desprestigiar ni nada por el estilo, pero yo creo que Haas no se puede permitir tantos choques por parte de Mick Schumacher, ¿no? Sí, no, y aparte Haas, recordar que a partir del próximo calendario ya no necesitará de un piloto beneficiario. Para los que no lo entienden, hablar un poco más de español significa que necesitan de un piloto que traiga muchos patrocinios para poder cubrir los gastos que maneja este propio equipo. Sí. Entonces ya no va a necesitar de eso, entonces Haas ya no tiene la necesidad de buscar un piloto, por ejemplo, como el calendario pasado fue Nikita Mazepin, que tenía que aportar mucho dinero y por eso mismo tenía esta necesidad de estar en Haas. Sí. Mick Schumacher, que también termina aportando muchísimo con One and One y etcétera. Demasiados patrocinadores que ayudan. Entonces Haas ya se puede dar ese cierto lujo, después de tanto desarrollo por fin, de tener realmente un piloto a futuro. O un piloto incluso fijo, como puede ser, a lo mejor se rumora mucho el regreso de Nico Hülkenberg. Sí, un Hülkenberg que, bueno, también ha estado ahí rozando la escalera, del podio y otros logros, pero que nomás no se le da, ¿no? O sea, siempre está ahí, es constante, es muy bueno, pero se queda ahí en la rayita. En la rayita del podio. Y yo creo que es aplaudible lo que ha hecho Haas, de pasar del último lugar, me parece está en el antepenúltimo, solo por arriba de Williams y de Alfa Tauri. Si no mal recuerdo, Alfa Tauri... Y Aston Martin también. Alfa Tauri, perdón, es el penúltimo equipo en la tabla general y Williams es el último. Exactamente, sí. Entonces creo que ahí también es gran parte de lo que nos presentará este Gran Premio de la Ciudad de México, es gran parte de lo que también se estará definiendo, ¿no? Vemos que es más a futuro lo que se define, sí, pero que sigue siendo un gran premio que tiene más atractivos que solamente lo de Checo Pérez. Pero bueno, esto es el Gran Premio de la Ciudad de México, este es el especial. Entonces creemos que el Gran Premio de la Ciudad de México,
para terminar, me gustaría que diéramos nuestras predicciones a lo mejor. ¿Cuál es tu predicción de podio para irnos, Carlos? Pues es peligroso, ¿no? Decir más o menos un podio. Híjole, yo quiero ser reservado y creo que va a ganar Verstappen. Sí o sí, va a querer llegar a las 14 victorias y dejar atrás el escalón de Vettel con Schumacher. Y me parece que va a estar ahí un Mercedes, probablemente un Ferrari. Y quiero ser optimista con Checo Pérez, pero no lo sé. O sea, hay motivos. Cambió motor en Austin, entonces viene con motor fresco. Cambió algunos componentes. Sin no miedo, todo. dile 1, 2, 3, sin miedo, no pasa nada. Verstappen, No pasa de que te funen. Verstappen, Leclerc, Sainz se va a ir en la primera curva y Pérez. Va a quedar otra vez Otro Pérez en tercer Checo. lugar. Yo no lo veo más arriba. Fúnenlo a él. Él fue el que dijo de que el mexicano no ganaba. Voy a dejar el lado de periodista y va a ganar de mi parte. Sergio El Checo Pérez va a ganar el Gran Premio de la Ciudad de México. En segundo lugar va a quedar Charles Leclerc y en tercero Max Verstappen. Espero y creo que la escudería austriaca Red Bull le dará la oportunidad a Checo Pérez y le ayudarán y lo apoyarán. Digan lo que digan, siento que sí terminará ayudando y terminará siendo factor. Eso espero. Bueno, pues eso esperamos. Pero bueno, muchas gracias por ver, nuestros amigos de Vivo Sports. Recuerden dar like, comentar, darle aquí a la campanita para suscribirse y estén atentos porque se viene más sobre el deporte motor. Tenemos la gran final de la Liga MX, gran final. Y también tenemos NFL y muchísimo más. Recuerden darle like otra vez, acompañado de mi compañero Carlos Salgado. Les doy las gracias por acompañarnos en este especial del Gran Premio de la Ciudad de México. Su servitualla, Alex Matamoros, les agradece. Muchas gracias. Gracias, bye.